¿Qué hay, sobrinos? Pues en este domingo, noche de domingo 3x1, segundo tema que me llamó la atención. Y este no sé si sea un video largo o cortito, pero es mi sentir. Soy aficionado desde hace mucho tiempo, yo creo desde el 98, de los Diablos Rojos del Toluca. Era un niño apenas y me tocó ver el verano 98 de Cardoso, ¿no? Y compañía, el equipo de Enrique Mesa en general. Cardoso, Abundis, Darko Bukic, Mario Albarrán, Víctor Ruiz y demás, ¿no? Esa temporada es para mí, desde mi punto de vista como aficionado al equipo rojo, decepcionante. Una temporada que, si bien es cierto, el torneo mexicano apenas va en esta extraña calendarización en las primeras jornadas, es un equipo que me produce muchas dudas. Es inverosímil, es increíble, es pues sí, es extraño, ¿no? Ver cómo en una jornada pierdes con Juárez, independientemente de que la expulsión les perjudicó bastante al equipo de los Diablos Rojos en la Bombonera. Como otra jornada, como después de ahí se van una jornada antes ganarle al Cruz Azul en casa. Bueno, también el Cruz Azul es una lágrima, pero en fin, aún así al equipo rojo se le indigestaba mucho el Cruz Azul. Como después te vas a la Leagues Cup y, a pesar de que recibiste 3 goles de Nashville en la primera jornada y de que en la fase de cuartos de final, si mal no recuerdo, te quedaste a la orilla en penales y recibiste 2 golazos, tuviste un nivel extraordinario, ¿no? O sea, fue hasta sorprendente que incluso los medios gringos en Apple TV dieran al Toluca como favorito después de la fase de grupos. Entonces, regresas a tu liga, enfrentas al Monterrey, que estaba mermado de la Leagues Cup, que llegó hasta la gran final, y al final del día apenas le sacas un empate en la Bombonera. O sea, después, en la siguiente jornada, goleas al Pachuca 5-0, al mismo Pachuca que te ganó una final y que te metió 5 en la Bombonera también. Digo, no es el mismo Pachuca, sí es el mismo técnico, pero no es el mismo Pachuca, obviamente, pero aún así sorprende. Y que después vayas a Tijuana y pierdas con Tijuana 2-1 con las facilidades defensivas tan increíbles, ¿no? Digo, aquí no me especializo tanto de hablar de parados tácticos, ni mucho menos, pero la necedad de Nacho Ambriz de poner una línea de 3 defensores, y fíjense, pones una línea de 3 donde los que deben de ser tus centrales naturales, que es Valver Huerta y Andrés Mosquera, los mandas de laterales. Y entiendo que la lógica de la línea de 3, o quiero suponer que la lógica de la línea de 3, si estoy errado, díganmelo en los comentarios, no tengo ningún tema, y así retroalimentamos e enriquecemos esta charla. Entiendo que la línea de 3 es que tengas en tu medio campo más nutrido para ganar la partida en esa parte de la cancha, pero después que tengas 2 laterales que conviertan una línea de 5 en defensa. Pero eso no pasa. Y esta forma, para mí esa forma de jugar de línea de 3 nunca he sido como aficionado o partidario de ello, porque el único técnico que ha tenido un real éxito con ese planteamiento táctico, y que creo que de ahí se puso de moda, fue el Chelsea de Antonio Conte. El Chelsea de Antonio Conte jugaba con línea de 3 defensores y fue muy innovador, ¿no? Para ese tiempo, para esos años. Digo, no han pasado tantos, pero fue muy innovador y muchos técnicos replicaron esa forma de jugar, entre ellas Nacho Ambriz. Pero Nacho Ambriz
debe de saber, ya tiene que saber que esa forma de jugar y ese parado táctico no le sirve. Toluca es uno, y eso lo pongo también entrecomillado, de la media cancha hacia el frente, y es otro de media cancha hacia atrás. La forma de marcar de Valver Huerta para el segundo gol de Tijuana fue paupérrima, ni siquiera hizo presión, ejerció presión sobre el atacante tijuanense, y eso derivó al segundo gol de los Xolos de Tijuana, ¿no? O sea, no dejas en su posición natural a tus jugadores, y aparte los dejas en desventaja dado la dinámica de juego, porque tus laterales no son rápidos para regresar, para hacer las coberturas, tus defensas centrales, como no están en su posición natural, cuando llegan los contragolpes no se pueden acomodar y no saben ni qué están haciendo ni en dónde están parados, y eso genera que el Toluca reciba muchos goles, y no es de esta temporada, es desde que llegó Ignacio Ambriz a la dirección técnica del Toluca. Entonces, digo, también la crisis del Toluca no lleva 2 años, ¿no? Desde que llegó Nacho, o sea, lleva más de 10 años la crisis del Toluca, desde el último título en 2010, ya vamos para 13 años, y el Toluca no ha conseguido un solo título oficial. Ya ni siquiera estamos hablando de Liga MX, estamos hablando de cualquier título oficial desde esa fecha. Es más, es increíble que hasta el Querétaro haya ganado títulos oficiales, hablando de la extinta ya Copa MX, hayan ganado mejor títulos oficiales que el Toluca, ¿no? Y no es por demeritar al Querétaro, pero se supone, o debería de suponerse, que hay niveles, ¿no? Que entre el Toluca y el Querétaro debería de haber una diferencia de este tamaño, y que en Toluca no haya podido ganar un título oficial en 13 años, eso ya habla de una crisis, no solamente de este cuerpo técnico, habla de una crisis estructural de la directiva, habla de una crisis estructural de cómo se está llevando a cabo los procesos de selección de fichajes. Ya sabíamos el escándalo tan sonado, ¿no? Cuando estaba, se me fue el nombre del promotor, pero era cuando todavía estaba Talavera, ¿no? En el equipo rojo, ¿no? Entonces todos estos, cuando vinieron los grandes fichajes, ¿no? Según Pardo, Iliotti y Maidana, y que se gastaron una millonada y que al final resultaron para maldita la cosa porque no ganaron nada, ¿no? Entonces sí también el Toluca no ha tenido cosas tan malas, ¿no? En estos 13 años, ¿no? Ha tenido fichajes que han valido la pena, ¿no? Por ejemplo, Pablo Velázquez, ¿no? En portaaviones. Creo que Fernando Uribe tampoco fue tan malo en esa época de Cardoso, cuando fueron a la Libertadores, que ganaron, que fueron primeros en la fase de grupos. Ya después en los octavos de final pues fue otra historia, ¿no? Pero sí ha tenido destellos buenos, pero para lo que dejó esa época de Cardoso como jugador y toda esa generación de Vicente Sánchez, Cristante, Ciña, Cardoso, antes Fabián Estay, Víctor Ruiz y demás jugadores, dejaron la vara muy alta, ¿no? Fue una época dorada, ¿no? Fue la segunda época dorada del Toluca después de los años 60, ¿no? Entonces dejar esa vara tan alta en la institución obligó a que el Toluca fuera un protagonista y que buscara los campeonatos torneo a torneo, y al final del día creo que eso no pasó y se convirtió en un equipo de media tabla para abajo, o de media tabla, ¿no? Pero con esta benevolencia absurda de la Liga MX, que los primeros 2 se pueden pasar y cualquiera de los 2 se puede ser campeón, pues le genera una ilusión falsa a los aficionados y genera una ilusión falsa a las directivas, ¿no? De decir, bueno, pasamos como 9, 8, 7, 12, ¿no? Pero tenemos probabilidades de ser campeón y salvar el torneo, ¿no? Yo creo que Toluca tiene que replantearse muchas cosas en este torneo. Sí, Ignacio Ambriz y el cuerpo técnico tienen pues la responsabilidad de saber que el planteamiento defensivo que están teniendo no es el adecuado, y que si bien es cierto no tuvieron fichajes estrella en defensa, tienen que trabajar mucho mejor y más intenso con lo que tienen, porque si no hacen eso, yo auguro que el Toluca no va a tener un buen torneo.
o que si llegase a pasar a la liguilla va a salir a las primeras de cambio por este desorden defensivo tan nefasto que tiene y esta irregularidad, esta inconstancia tan marcada, ¿no? Que un día ganas por goleada y otro día te exhiben, porque seamos honestos, Tijuana, Pumas, por ejemplo, incluso el propio Monterrey en la Bombonera pudieron haberle anotado de Toluca 2 o 3 goles más fácil, pero pues la diosa fortuna los ha ayudado y con Pumas y Monterrey empataron y Tijuana no les anotó más porque pues de plano no pudieron, ¿no? Es cierto es también que en los segundos tiempos el Toluca cambia radicalmente y va manejando los tiempos del partido y ofensivamente o en media cancha tiene más posesión de pelota, pero tampoco es como para echar cohetes, ¿no? Porque incluso cuántos goles, por poner un ejemplo, ha anotado Pedro Raúl desde que llegó a Toluca en Liga MX y en como el torneo con los gringos se me fue, Leagues Cup. O sea, cómo ha sido la producción ofensiva tanto de Pedro Raúl como de la Pantera Morales en los dos torneos a partir del regreso a la Liga MX. Ha sido muy dispar. Sí, me van a decir, es que se lesionó Marcel Ruiz, es que se lesionó Juan P. Domínguez. Sí, son dos jugadores insignia en el esquema del Toluca, pero aún así eso no exime de que no porque no estén ellos dos, el Toluca sea un desastre en la defensa, ¿no? Entonces, a mí, insisto, a mí me da mucha tristeza y me duele como aficionado del Toluca de muchos años ver este equipo así, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que si bien es cierto, también soy partidario de los procesos largos en los técnicos, que no soy partidario del resultadismo ni de que corras a media fecha a los técnicos. Yo creo que sí, la afición, el entorno local y la afición van a exigir tanto a Ambriz que si este torneo no llega de mínimo a la final, Nacho Ambriz va a irse del Toluca, sí o sí, independientemente si lo buscan en Costa Rica o si lo buscaron en México o lo que sea, lo que ustedes me digan, porque luego la prensa vende humo es un poco graciosa en este tipo de cosas. Más allá de eso, yo creo que si Nacho Ambriz no llega de mínimo a la final y no repite, saldrá del Toluca para el próximo torneo. Ahora el problema es, saldría Nacho Ambriz hipotéticamente, ¿quién va a ser el siguiente, no? ¿Quién va a ser el guapo que va a querer afrontar este barco que ya está hundido desde hace 13 años o que está a punto del naufragio desde hace 13 años? ¿Qué va a pasar con la estructura con la estructura directiva, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta, digo, yo no tengo fuentes cercanas al Toluca, obviamente, pero yo no sé y no puedo especular si a Valentín Díaz le interesa el equipo, si a Valentín Díaz ya le valga gorro el equipo. Hubo un momento, hace creo como un año o dos, en el cual se especulaba que Valentín Díaz podía vender al Toluca, ¿no? Incluso hubo una nota hace un tiempo donde parecía que hasta el Red Bull iba a comprar al Toluca, ¿no? O sea, algo muy loco, ¿no? Pero las especulaciones ahí estaban, ¿no? No sabemos si eso sea cierto, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Pero sea como sea lo que, si a la directiva le importa o no le importa ya al equipo, yo creo que al final del día es mutuamente beneficioso para todos que el equipo salga campeón, o que al menos el equipo muestre un mejor nivel y llegue a las finales de manera sólida, porque eso genera curiosidad y atracción para potenciales consumidores, ¿no? Para potenciales aficionados al Toluca, ¿no? Porque si llegas a la final, si eres ganador, si incluso consigues títulos, mucha gente se va a hacer aficionada al Toluca y eso va a generar incremento en venta de playeras, en venta de abonos, en venta de boletos, etcétera, ¿no? O sea, son ganancias potenciales para los empresarios, incluso que un equipo sea exitoso, ¿no? Pero en fin, o sea, yo no soy el empresario, solo soy un simple aficionado que tiene una perspectiva un poco desalentadora de su equipo, ¿no? Pero bueno, esperemos que para mí y para todos los aficionados a este equipo que mejore, que pueda llegar a instancias finales y que nos pueda regalar otra vez las alegrías de antaño.
Pero bueno, nos vemos para el siguiente video. Saludos, sobrinos. Y dejen sus comentarios acá abajo a los que son aficionados al Toluca, si es que tienen alguna opinión, si están en contra de lo que digo o a favor de lo que digo, pónganlo aquí, like, suscripción.